Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un tema que, wow, va a dar muchísimo de qué hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un drama que ha sacudido el mundo de las series turcas. Y sí, lo han adivinado, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Ya saben que en este canal nos encanta el chismecito, pero no cualquier chisme en el bueno. El que nos mantiene al borde del asiento, el que nos hace investigar, y el que, en este caso, nos ha dejado a muchos boquiabiertos. La bomba que nadie esperaba. Explotó. ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué Demet Özdemir está, digamos, explotando contra Can Yaman? Prepárense porque les prometo que este vídeo va a estar lleno de detalles, revelaciones y mucho drama. Antes de que empecemos, ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así no se perderán ni un solo chisme. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es, bueno, para ser honestos, fue un fenómeno. Juntos protagonizaron la serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, o Daydreamer. Y la química, amigos míos, la química era innegable. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Las fans enloquecieron con la pareja, los llamaban Sanemikan en la vida real, y soñaban con un romance que traspasara la pantalla. Y por un tiempo parecía que ese sueño podría hacerse realidad. Durante el rodaje, los rumores sobre una posible relación entre Demet y Can eran constantes. Las fotos, los vídeos, los comentarios en redes sociales, todo alimentaba la especulación. Se les veía juntos en eventos, compartían fotos en sus redes sociales, y parecían tener una conexión muy especial. La complicidad era evidente, las miradas cómplices, los gestos de cariño, todo apuntaba a que el amor de la ficción se estaba trasladando a la realidad. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre romances, no tardaron en especular y en publicar artículos sobre la supuesta relación. Los fans, por su parte, se volcaron en crear fanfics, vídeos editados con momentos románticos de la serie y de la vida real, y en expresar su deseo de que la pareja fuera real. La serie, por supuesto, se benefició de esta atención mediática y de la pasión de los fans. Cada episodio era esperado con ansias, y la audiencia no dejaba de crecer. Pero, como suele suceder en el mundo de las celebridades, la historia no fue un cuento de hadas. Después de un tiempo, los rumores de romance se apagaron. Y empezaron a surgir otros rumores, pero esta vez no tan positivos. Rumores de tensiones en el set, de desencuentros, digamos que la relación entre ellos, aunque exitosa en la pantalla, no era tan perfecta en la vida real. La magia que se veía en la pantalla, aparentemente, no se replicaba fuera de ella. La presión del éxito, las agendas apretadas y quizás las diferencias de carácter, comenzaron a pasar factura. Algunos medios especularon con que Can Yaman, en su ascenso a la fama, había desarrollado una actitud prepotente, y que esto había generado fricciones con el resto del equipo, incluyendo a Demet. Otros, por su parte, apuntaban a que la relación era, en esencia, profesional, y que la química que se veía en la pantalla era el resultado de un buen trabajo actoral, pero no necesariamente de una atracción real. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Durante mucho tiempo, tanto Demet como Can mantuvieron un perfil relativamente bajo en cuanto a hablar el uno del otro. Evitaban preguntas directas, respondían con evasivas, y parecía que querían mantener las distancias. Cuando eran preguntados sobre su relación, solían responder con sonrisas tímidas, con comentarios genéricos sobre el buen trabajo en equipo, o con evasivas que no revelaban nada concreto. En las entrevistas, se cuidaban mucho de no revelar detalles que pudieran alimentar más la especulación o generar controversias. Parecía que ambos estaban de acuerdo en mantener la prudencia y en evitar cualquier declaración que pudiera perjudicar sus carreras o afectar a la imagen que tenían ante el público. Esta estrategia, sin duda, les permitió mantener un cierto control sobre la narrativa y evitar que los medios se enfocaran en un drama que podría haber eclipsado sus respectivos éxitos profesionales. Pero últimamente algo ha cambiado. La actitud de Demet Özdemir ha dado un giro inesperado. Conocida por su profesionalismo, su discreción y su amabilidad, Demet ha roto su silencio y ha hecho declaraciones que han resonado en el mundo del espectáculo turco. Demet Özdemir, conocida por su personalidad amable y discreta, ha hecho algunas declaraciones que, digamos, no han dejado indiferente a nadie.
En entrevistas recientes, ha sido mucho más abierta a hablar sobre su experiencia trabajando con Can Yaman y sus palabras no han sido precisamente elogiosas. Ha mencionado sin nombrarlo directamente ciertas actitudes en el set que no le gustaron, ha hablado de falta de profesionalismo y hasta ha insinuado que la fama de Can Yaman en ciertos momentos le subió a la cabeza. ¡Guau! Imagínense el impacto de esas declaraciones en el mundo del espectáculo turco. Es como si se hubiera abierto la caja de Pandora. En una entrevista, Demet habló sobre la importancia de la ética profesional en el trabajo. Sin mencionar nombres, enfatizó la necesidad de ser respetuoso con el equipo, de cumplir con los horarios y de mantener una actitud positiva, incluso bajo presión. En otra ocasión, al ser preguntada sobre los desafíos que enfrentó durante el rodaje de Erkencikus, respondió con una sonrisa, pero luego añadió que en ocasiones, tuvo que lidiar con situaciones que ponían a prueba su paciencia y su capacidad de adaptación. Estas declaraciones, aunque sutiles, fueron interpretadas por muchos como una clara referencia a la actitud de Can Yaman. ¿Pero por qué Demet ha decidido hablar ahora? ¿Qué la ha llevado a romper el silencio después de tanto tiempo? Hay varias teorías. Algunos creen que se trata de una estrategia para promocionar sus nuevos proyectos, otros piensan que simplemente está cansada de guardar silencio y quiere expresar su verdad, y otros, quizás, creen que es una respuesta a ciertos comentarios o acciones de Can Yaman que no le gustaron. La primera teoría sugiere que Demet está utilizando este drama para generar atención mediática y promocionar sus próximos proyectos. En el mundo del espectáculo, las polémicas y los escándalos suelen ser una herramienta efectiva para captar la atención del público y aumentar el interés en nuevos trabajos. Al hablar sobre su experiencia con Can Yaman, Demet estaría aprovechando la popularidad de la serie Erkencikus y el interés que aún despierta la relación entre los dos actores para mantener su nombre en boca de todos y generar expectativa ante sus próximos lanzamientos. Esta estrategia, aunque controvertida, es común en la industria del entretenimiento, y podría ser una forma inteligente de capitalizar el éxito pasado para impulsar el futuro. La segunda teoría se centra en la idea de que Demet, después de años de silencio, simplemente quiere expresar su verdad. Quizás la actriz está cansada de guardar silencio, de ocultar sus sentimientos y de mantener una imagen que no refleja completamente su experiencia. Después de años de evadir preguntas y de evitar comentarios directos, Demet podría haber decidido que ya es hora de ser honesta y de compartir su perspectiva sobre lo sucedido. Esta actitud, aunque valiente, podría ser un riesgo para su carrera, ya que podría generar conflictos con Can Yaman y con sus seguidores. Sin embargo, también podría ser un acto de liberación, que le permita a Demet sentirse más auténtica y más fiel a sí misma. La tercera teoría, quizás la más plausible, sugiere que Demet está respondiendo a ciertas acciones o comentarios de Can Yaman que no le gustaron. Es posible que Can haya realizado alguna declaración, haya tenido alguna actitud, o haya hecho algún gesto que haya molestado a Demet y que haya motivado su respuesta. Esta hipótesis podría explicar por qué Demet ha decidido hablar ahora, después de tanto tiempo. Quizás el actor ha cruzado alguna línea que ha hecho que Demet se sienta obligada a defenderse o a aclarar su postura. Esta teoría además podría explicar por qué Demet ha sido tan sutil en sus declaraciones, evitando nombrar directamente a Can Yaman y limitándose a insinuaciones y a comentarios indirectos. Y hablando de Can Yaman, ¿qué hay de su parte? Bueno, Can, como saben, siempre ha sido una figura controvertida. Tiene muchos fans, pero también tiene muchos detractores. Es conocido por su personalidad fuerte y directa, y a veces, por su falta de tacto en sus declaraciones. Su ascenso a la fama fue meteórico, y su atractivo físico y su carisma le ganaron una legión de seguidores en todo el mundo. Sin embargo, su carácter enérgico y su tendencia a expresar sus opiniones sin filtros también le han generado críticas y polémicas. En los últimos años, Can ha estado trabajando en proyectos internacionales, y ha tenido bastante éxito en Europa y en Estados Unidos. Ha protagonizado series en Italia, y ha sido invitado a eventos importantes en diferentes países. Este éxito internacional le ha permitido expandir su carrera y consolidar su posición en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, a pesar de este éxito, Can también ha sido objeto de críticas por su comportamiento, por su falta de humildad y por algunos comentarios desafortunados. Su actitud en ocasiones ha sido calificada de arrogante y prepotente, y algunos medios y críticos han cuestionado su capacidad para manejar la fama y la atención mediática. ¿Ha respondido Can Yaman a las declaraciones de Demet Özdemir? De momento, no directamente.
Ha mantenido un perfil bajo y ha evitado entrar en polémicas. Ha optado por el silencio quizás como una estrategia para evitar alimentar el fuego y para no generar más controversias. Esta actitud podría ser interpretada de diferentes maneras, como una muestra de madurez y de prudencia, como una señal de que no quiere entrar en un conflicto público, o como una forma de evitar dañar su imagen y su reputación. Es posible que Khan esté esperando el momento oportuno para responder, o que simplemente prefiera no abordar el tema públicamente. Pero, ¿está guardando silencio por estrategia, o simplemente prefiere no alimentar el fuego? Es la gran pregunta. El silencio de Khan ha generado aún más especulaciones y ha alimentado el debate en redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans divididos entre el apoyo a Demet y la defensa de Khan, han analizado cada movimiento, cada publicación y cada gesto. El silencio en este caso se ha convertido en un arma de doble filo. Por un lado, ha evitado que la polémica escale, por otro lado, ha dejado un vacío que ha sido llenado por interpretaciones y por especulaciones. Lo cierto es que la explosión de Demet Özdemir contra Can Yaman ha generado un debate muy intenso en redes sociales y en los medios de comunicación. Los fans de ambos actores han tomado partido, han defendido a sus ídolos, y han analizado cada palabra, cada gesto, cada foto. Y es que la relación entre Demet y Can es un tema muy sensible para los fans de Erkencikus. La serie fue tan exitosa que muchos creían en la posibilidad de un romance real entre los protagonistas. Ver ahora que las cosas no fueron como esperaban, que la relación en la vida real no era tan idílica como en la ficción, ha sido un golpe duro para muchos. La idealización de la pareja, la ilusión de que el amor en la pantalla se trasladara a la vida real, ha chocado con la realidad, generando decepción y desilusión. Los fans que invirtieron tiempo, energía y emociones en apoyar la serie y en creer en la relación de los actores, se sienten ahora traicionados o defraudados. El debate en redes sociales ha sido intenso y polarizado. Los fans de Demet han expresado su apoyo a la actriz, destacando su profesionalismo y su discreción, y criticando la actitud de Can Yaman. Los fans de Can, por su parte, han defendido al actor, argumentando que Demet está utilizando este drama para promocionarse, y minimizando la importancia de las declaraciones de la actriz. Los foros y las comunidades online dedicadas a la serie se han dividido, con discusiones acaloradas y con opiniones encontradas. Los medios de comunicación, aprovechando la atención mediática, han publicado artículos y reportajes sobre el tema, analizando las declaraciones de Demet, investigando la actitud de Can y especulando sobre el futuro de la relación entre los dos actores. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues, en primer lugar, que el mundo del espectáculo no siempre es lo que parece. Que detrás de las cámaras en el mundo de las celebridades hay muchas tensiones, muchos egos y muchos secretos. La imagen que se proyecta al público a menudo es una versión idealizada y manipulada de la realidad. Los actores y las actrices, al igual que cualquier persona, tienen sus propios problemas, sus propias inseguridades y sus propias experiencias. Las relaciones entre ellos a menudo son complejas y están sujetas a la presión del trabajo, de la fama y de la opinión pública. En segundo lugar, que es importante escuchar las dos partes de la historia. No podemos juzgar a nadie basándonos en una sola versión. Necesitamos tener toda la información, y entender las motivaciones de cada uno. El drama entre Demet y Can es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, y de la necesidad de ser empáticos y de no caer en juicios rápidos y superficiales. Es importante recordar que detrás de cada actor y de cada actriz, hay una persona con sus propias vivencias y con sus propias experiencias. Y por último, que el éxito no lo es todo. Que la fama puede ser efímera, y que lo importante es ser auténtico, ser fiel a uno mismo, y mantener la humildad. El éxito, aunque deseable, no debe ser un fin en sí mismo. La fama, aunque atractiva, no debe ser el único objetivo. Lo más importante es ser honesto con uno mismo y con los demás, mantener la integridad y no perder de vista los valores fundamentales. El drama entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue abierto. Seguramente habrá más declaraciones, más rumores y más especulaciones. Y nosotros, como buenos observadores, estaremos aquí para contárselos. Estaremos atentos a cada detalle, a cada palabra, a cada movimiento. Porque, como siempre en este canal, la información es poder. El futuro de la relación entre Demet y Can es incierto. Es posible que con el tiempo ambos actores decidan dejar atrás este drama y centrarse en sus respectivas carreras.
También es posible que en el futuro se produzcan nuevos encontronazos, nuevas declaraciones y nuevas polémicas. Lo que sí es seguro es que el impacto de esta explosión en el mundo del espectáculo turco será significativo. Los fans, los medios y la industria del entretenimiento estarán atentos a cada paso de los dos actores, y cualquier movimiento, cualquier palabra y cualquier gesto serán analizados y comentados. Este drama además podría tener un impacto en las carreras de ambos actores. Las declaraciones de Demet podrían afectar a la imagen de Can, y podría generar dudas sobre su profesionalismo y su carácter. Por otro lado, las críticas a Can podrían fortalecer la imagen de Demet, y podrían consolidar su posición como una actriz amable, discreta y profesional. El futuro en este sentido es impredecible. El éxito de cada actor dependerá de su capacidad para gestionar esta situación, para mantener una actitud positiva y para seguir demostrando su talento y su profesionalismo. Así que amigos, hasta aquí nuestro análisis de la explosión entre Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que les haya gustado el vídeo, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de este chismecito. Ahora es su turno. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Están de acuerdo con las declaraciones de Demet Özdemir? ¿Creen que Can Yaman es culpable de algo? ¿Qué esperan que pase en el futuro? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Así me ayudarán a seguir creando contenido y a traerles más chismes jugosos del mundo del espectáculo. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao.